El versículo de memoria está en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a explicar este texto que está en Hechos 4:20 más en detalle cuando veamos la parte que trata directamente de este tema. En cuanto a la introducción, vamos a decir que algunos podrían preguntarse ¿qué es un testimonio personal? Ya que vamos a hablar del poder del testimonio personal, ¿qué es un testimonio personal? Podemos contestar que un testimonio personal es la historia de nuestra conversión, de cómo conocimos a Jesús y cómo cambió nuestra vida a causa de este encuentro personal. Hay algunos puntos que resaltar con respecto al testimonio personal. Primero, no todas las conversiones son repentinas ni espectaculares. Sin embargo, todas son importantes para cada persona. Segundo, no todas las conversiones son iguales, así como ninguna persona es igual a otra. Tercero, todos los cristianos han experimentado una conversión, porque ninguno es cristiano de nacimiento. Algunos dicen, soy cristiano de cuna, refiriéndose a que ha nacido en una familia cristiana, algunos de segunda o tercera generación. Pero el cristianismo no es algo que se herede, o sea, peculiar de una raza o nacionalidad determinadas. Jeremías dice claramente, por el contrario, que nacemos con un corazón perverso y engañoso, y Pablo afirma que todo ser humano, por ser descendiente de Adán, está destituido de la gloria de Dios. Por tanto, aún los adventistas de cuna, en algún momento de su vida, deben experimentar la conversión para decir que son cristianos. Por tanto, todos tenemos un testimonio que contar, pero aunque relata episodios de nuestra vida, no debe ser egocéntrico, centrado en lo malos que éramos antes y lo maravillosos que somos ahora, sino deben ser centrados en Cristo, en su amor, en su gracia, su misericordia, su amplio perdón y su poder para salvarnos. La conversión no es solo una experiencia del pasado, sino que debe ser dinámica, renovarse cada día. Y finalmente, de nada vale un testimonio personal maravilloso si no hay una vida consecuente con él. Nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras. Habiendo dicho esto, consideremos el primer punto de la lección, los testigos menos pensados. Es bastante extraño que los primeros testigos enviados por Jesús a testificar de su experiencia fueran los endemoniados gadarenos. Ventajas y desventajas de los endemoniados gadarenos como testificadores. Una de las ventajas que pueden señalarse es lo espectacular, lo llamativo y hasta podríamos decir mediático de su conversión, que tuvo un poderoso impacto en toda la zona de Decápolis. Decápolis era un amplio territorio en la orilla oriental del mar de Galilea, una región autónoma dominada por 10 ciudades de habla griega. Eran sus habitantes mayormente paganos, aunque había también allí judíos. Los endemoniados estaban en una localidad muy cercana al lago llamada Gergesa, que se caracterizaba por colinas que descendían abruptamente hacia el mar de Galilea con una estrecha playa. En la montaña había muchas cuevas, algunas naturales y otras hechas ex professo, que se usaban como sepulcros, y allí vivían los endemoniados, encadenados a las rocas. Rompían las cadenas y aterrorizaban a los habitantes de la región, atacando a los aldeanos que pasaban por el camino.
sus cabellos y barbas enmarañadas y largas, sus cuerpos llenos de llagas y cicatrices que se autoinfligían, semidesnudos y con los ojos desorbitados, infundían verdadero terror. Sin embargo, en las tinieblas mentales en que vivían, poseídos por una legión de demonios, recordemos que una legión es una unidad del ejército romano que cuando está completa tiene 6.000 soldados, por lo cual hablar de una legión de demonios quiere decir que eran muchos. Pero ellos, aún así, por momentos, tenían un deseo de liberación de esa situación, de una vida mejor. Cuando vieron a Jesús y sus discípulos, algo en ellos los convenció de que eran amigos, no enemigos. Por lo tanto, corrieron salvajemente hacia ellos y aunque se arrodillaron a adorarlo, los demonios que los habitaban tuvieron un diálogo insolente con Jesús, aunque lo llamaron Hijo del Altísimo. Pero Jesús nunca perdió una batalla con las fuerzas demoníacas, sin importar cuán grande fuera su número o su poder. Los expulsó sin explicaciones y sin lugar a ninguna resistencia, permitiéndoles ir a los cerdos, porque de esa manera, al destruir la propiedad material de los que habitaban allí, desviaron la atención de los criadores de cerdo a lo espiritual. Como desventajas de los endemoniados gadarenos como testificadores, podemos decir que ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar los sermones de Jesús, de presenciar sus milagros, de poder entender sus parábolas, ni de compartir tiempo de amistad o camaradería con Jesús, ni tampoco entrenamiento como misioneros. Pero tenían el único ingrediente indispensable para testificar: una vida cambiada, un conocimiento personal del Cristo viviente, un corazón lleno de amor y agradecimiento por su Maestro. ¿Por qué Jesús los envía a Decápolis en vez de prepararlos más acabadamente a su lado como misioneros? La respuesta es que porque la gente de Decápolis los conocía ampliamente, sus familiares, sus amigos sabían lo que eran y el gran cambio que habían experimentado era tan espectacular que el impacto era increíble y poderoso. Además, allí la gente que tenía un gran prejuicio contra Cristo y los judíos por ser gentiles, escucharían más a los ex endemoniados que a Cristo y sus discípulos. Cuando Cristo y sus discípulos regresaron a la región de Decápolis en su segunda gira por Galilea, unos 10 meses más tarde de este milagro, miles de estas personas que conocían la historia de los endemoniados acudieron para verlo y oírlo, y casi todos ellos eran gentiles. Deseado de todas las gentes, 307, 308. El segundo punto de la lección habla de proclamando al Cristo resucitado. Esta historia se encuentra en los Evangelios, pero mayormente encontramos en Marcos 16, 1 al 11, Mateo 28, 1 al 15 y Juan 20, 1 al 18. Podríamos preguntarnos por qué Jesús se reveló como el Cristo resucitado exclusivamente a sus discípulas mujeres. La respuesta es que él prefirió hacer a estas mujeres piadosas, entre las cuales se nombra a María Magdalena, la otra María, madre de Jacobo y de José, a Salomé y a Juana, que son las mencionadas en los evangelios como las que lo acompañaron en todo su ministerio por Galilea, aunque había otras que aquí no sean mencionadas. Ellas las
hizo mensajeras de las alegres nuevas de la resurrección en vez de dar la noticia directamente a los discípulos. Y esto fue hecho en recompensa por el permanente ministerio de amor, consagración y servicio que ellas mostraron aún en momentos cuando los discípulos realmente habían abandonado a Jesús. La cronología de los eventos en la mañana de la resurrección es la siguiente. Primero, María Magdalena sale de su casa en Betania aún oscuro, cuando comienza a clarear, que en esa región de Palestina es aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, con las especies aromáticas, y llega a la tumba a las 5:30, cuando ya había salido el sol, con el ánimo triste y sombrío, preguntándose cómo haría para pasar el cerco de guardias romanos y quién correría la pesada piedra que cerraba la tumba. Cuando ella llega, para su gran sorpresa, no encuentra ningún soldado. La piedra ha sido removida y la tumba está vacía. Y vuelve corriendo a avisarle a los discípulos, que estaban aproximadamente a unos 100 kilómetros del sepulcro. Segundo, en el momento en que ella no está, llega el grupo de las otras 3 o 4 mujeres al sepulcro. Encuentran allí a un ángel que es descrito como un joven vestido con una ropa blanca y larga, sentado sobre la piedra que había sido quitada de la tumba. Y las mujeres, asustadas, tratan de huir, pero el ángel les dice: ¿a quién buscáis? A Cristo, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, y las invita a entrar a la tumba vacía y ver con sus propios ojos lo que él les está diciendo. Entrando, el grupo ve allí a otro ángel sentado en la losa donde Jesús había yacido muerto, y les dice que vayan y avisen a los discípulos que Jesús ha resucitado. Tercero, sin demora, las mujeres se apresuran a llevar el informe a los discípulos, y mientras ellas van, los guardias romanos, que fueron testigos presenciales de la resurrección, llegan a toda carrera a donde estaban los sacerdotes y les dan su informe. Cuarto, mientras tanto, María Magdalena ha encontrado a Pedro y a Juan y les informa que la tumba está vacía. Los 2 discípulos corren al sepulcro. Juan llega primero y luego Pedro. Ven la tumba vacía, pero no ven ningún ángel. María, que los sigue a la distancia, se queda en el sepulcro después que Pedro y Juan se han ido, sin entender nada de lo que ha pasado. Quinto, María Magdalena se inclina para mirar dentro del sepulcro. Ve a los 2 ángeles sentados en la piedra donde yació Jesús y le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Al erguirse, María oye la voz de Jesús, que también hace la misma pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?». Pero ella no lo reconoce, sus ojos están velados por las lágrimas. Allí su Señor se le revela y le dice que no lo toque, pues aún no ha subido a su Padre. María vuelve rápidamente para dar su informe a los discípulos, pero ellos, como consta en Juan 20:18, no le creyeron. Quinto, después de ascender al Padre por un tiempo muy breve y recibir la aceptación de su sacrificio, Jesús resucitado se aparece al grupo de mujeres que volvían por el camino a avisarle a los discípulos de la tumba vacía y del mensaje de los ángeles. Las saluda con un salve, que en hebreo es regocijaos. Ellas se echan a sus pies y lo adoran. Cuando ellas llegan alegres con estas maravillosas noticias, los discípulos no les creyeron.
Este registro de incredulidad de los discípulos, aun ante el testimonio de testigos oculares, como las mujeres o como los discípulos de Emaús, resulta incomprensible. Jesús mismo, en su segunda aparición en el aposento alto, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Ellos realmente creyeron que Jesús había resucitado cuando Él comió y bebió delante de ellos. ¿Por qué aún hoy es tan difícil para muchos creer en la resurrección? Y sin embargo es tan fácil y aparentemente natural creer en la inmortalidad del alma. Sin embargo, a pesar de la incredulidad, debemos llevar a todos las alegres nuevas de la resurrección, pues ellas son una creencia fundamental para el cristianismo. Cuarto punto de la lección. Vidas transformadas marcan la diferencia. Aquí vamos a considerar el versículo de memoria, que está en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí en este versículo se remarca el punto fundamental de que cuando la vida se transforma y la persona cambia, el testimonio resulta poderoso. La curación del mendigo cojo en la puerta del templo por Pedro y Juan se había difundido rápidamente por la ciudad de Jerusalén. Habían transcurrido pocas semanas desde la crucifixión. El Pentecostés y las conversiones como de 5.000 personas eran evidencias innegables del crecimiento del cristianismo. Y ahora 2 de los principales portavoces, enseñando públicamente en los mismos portales del templo, habían realizado un gran milagro ante multitudes atónitas. Fueron apresados de inmediato y al día siguiente se reunió el concilio, especialmente resentidos porque enseñaban de la resurrección, ya que la mayoría del concilio eran saduceos, y porque enseñaban religión sin su autorización. Consideraban a Pedro y a Juan hombres sin letras y del vulgo. En la reunión del concilio para realizar la investigación judicial estaban los gobernantes, que eran los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, los ancianos, que eran el elemento laico del Sanedrín, los escribas, que eran los juristas profesionales e intérpretes de la ley, el sumo sacerdote Anás, ya jubilado, pero que retenía su título, era suegro del sacerdote en ejercicio y tenía una gran influencia. El sumo sacerdote en ejercicio, Caifás, político y hábil administrador. Había otros sacerdotes también, sumos sacerdotes ya que no actuaban, como Juan o Johanán ben Zakkai, era un dirigente judío de gran influencia, y también se nombra a un tal Alejandro. Eran familias de sacerdotes. Los miembros del Sanedrín estaban sentados en semicírculo, los discípulos en el medio y el paralítico sanado estaba presente. La pregunta que se les realizó a los discípulos fue: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esta señal? La respuesta de ellos fue cortés y educada, pero llena de poder y sin ningún temor. En primer lugar, el milagro era innegable, demasiado evidente, así que su único argumento era que habían hecho este milagro por el poder demoníaco, la misma acusación que hacían cuando Jesús estaba entre ellos haciendo milagros. La respuesta de Pedro y Juan fue clara y concisa, aunque fue Pedro mayormente el que respondió, fue en el nombre y con el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros
crucificasteis. Pedro, el que había deshonrado a su maestro con sus 3 negativas, y Juan, el llamado hijo del trueno, se mostraban seguros, confiados, llenos de valor y denuedo. Tenían una declaración intrépida que hacer. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, citando las Escrituras. Ellos, los que estaban allí reunidos en el concilio, eran los edificadores de la iglesia de Israel y habían rechazado la piedra que Dios mismo había escogido como piedra del ángulo. Como no había manera de condenar a los discípulos, los despidieron, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús, a lo que ellos respondieron que les era imposible no dar testimonio de lo que habían visto y oído. Estas palabras resonaron en los oídos de los gobernantes y sacerdotes como si Jesús hubiera estado allí mismo en la persona de sus discípulos, hablándoles personalmente. El texto dice que ellos reconocieron que éstos habían estado con Jesús. Y finalmente, la experiencia personal de Pablo. Aquí la escena de Hechos capítulo 26 se sitúa en Cesarea, una ciudad más al norte que Palestina, una ciudad costera con un gran puerto muy importante, la capital de Palestina y sede de las autoridades romanas, donde está preso Pablo, acusado de blasfemia por las autoridades judías, que en su calidad de ciudadano romano apela a César, que en ese tiempo era Nerón. Porcio Festo, el procurador romano de turno, encontrando difícil el caso de Pablo, aprovecha la presencia del rey Agripa II para realizar una reunión de una gran audiencia para hacer comparecer allí a Pablo y considerar su caso. Agripa II era Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, bisnieto de Herodes el Grande. Se decía a sí mismo judío, pero políticamente era partidario de los romanos. Tenía bajo su custodia el tesoro del templo y el privilegio de nombrar al sumo sacerdote. Gobernaba las provincias del norte de Palestina. Acude al tribunal acompañado de Berenice, su hermana, con la cual se decía que mantenía relaciones incestuosas. Sin embargo, su entrada se realiza con gran pompa y ceremonia. Además, allí estaban los tribunos judíos que acusaban a Pablo y habían venido desde Jerusalén, los oficiales militares de Cesarea de alta jerarquía, los hombres más destacados de la ciudad y multitud de judíos, entre ellos los principales sacerdotes y miembros del Sanedrín. Pablo, por su parte, reflejaba en su rostro el cansancio de los años, de los largos viajes misioneros, de las persecuciones y de las cadenas que llevaba, pero sin embargo estaba lleno de amabilidad y amor. Sabía quién era Agripa. Sin embargo, su testimonio, que bien sabía que era el último que daría en Palestina, estaba destinado principalmente a este rey impío, como una última apelación del cielo a que se arrepintiera. Su autodefensa consistió en el testimonio de su vida. De ardiente defensor del farisaísmo y perseguidor del cristianismo, pasó a su encuentro vibrante con Cristo en Damasco y su sincera y plena conversión al cristianismo, con la aceptación de la misión que Cristo le dio como apóstol de los gentiles. No fui rebelde
a la visión celestial. Cuando comenzó a hablar de Jesús como el Mesías, que había sido anunciado por los profetas judíos, que había sufrido la crucifixión y había resucitado al tercer día, Festo lo interrumpió a los gritos, diciendo: «Pablo, estás loco, las muchas letras te están enloqueciendo». En su ignorancia creía que el estudio de temas tan elevados lo había trastornado, pero Pablo, con toda mansedumbre, le contesta que no está loco, sino más cuerdo que nunca. Y entonces apela a Agripa. El rey conoce la exactitud histórica de sus declaraciones concernientes a Cristo. Por tanto, se da cuenta que Pablo no está loco. Tú, le dice Pablo, eres un oyente informado. Ninguno de estos grandes eventos que he mencionado te son desconocidos. Y entonces viene la apelación personalísima de Pablo a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? Y como el silencio se hace incómodo, Pablo mismo contesta: «Yo sé que crees». Agripa irónicamente responde: «Por poco me persuades a ser cristiano». Esta respuesta era en realidad una máscara para ocultar la convicción que se había apoderado de él y sus verdaderos sentimientos. Pero estaba dispuesto a no permitir a que ni el conocimiento ni la convicción lo indujeran a cambiar. Y Pablo noblemente contesta: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas». Como conclusión, leemos esta hermosa cita de Elena G. de White: «El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada».